Como lo dijimos, ya se encuentra aquí Patricio Chanabá, él es director ejecutivo de ASOMIVA, Asociación de Instituciones de Microfinanzas, con quien vamos a conversar sobre los desafíos principales para promover la inclusión financiera. Muy buenos días, señor director ejecutivo de ASOMIV. Cuéntenos, ¿qué es esto de la inclusión financiera? Ustedes dicen que esto es un desafío nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sector? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio en este importante medio de comunicación. Bueno, la inclusión financiera es un proceso donde se trata de lograr que la mayor cantidad de la población de una sociedad, de un país, tengan servicios financieros formales, del sistema financiero formal. En este caso estamos hablando del sector bancario y del sector cooperativo. ¿Por qué es importante que más personas estén incluidas en los servicios financieros que otorga un sistema financiero en este caso? Porque eso logra primero formalizar la economía, logra de alguna manera que las transacciones y que las operaciones que tienen un alto grado de informalidad, y en nuestros países eso sucede, logran incorporarse a todo un engranaje, digamos, de servicios y de apoyos del sistema financiero para lograr un mejor desarrollo de las personas. Entonces, específicamente inclusión financiera para la gente que es más vulnerable y que tradicionalmente no ha tenido acceso, es un tema vital porque le facilita la vida, las transacciones diarias, por ejemplo, pagar la luz, los servicios básicos, pagar telefonía a través de una cuenta, hacer transferencias sin llevar el efectivo en la mano. En este caso, ustedes hace pocos días realizaron un foro denominado Inclusión Financiera, un desafío nacional, que fue organizado por ustedes como ASOMIV. Ahí, por ejemplo, participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, varios ministerios, entre ellos también Industrias y Productividad, el Banco Central del Ecuador, las superintendencias de bancos, Economía Popular y Solidaria y la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. ¿Qué es lo que ellos dijeron con respecto a este tema? ¿Qué es lo que se analizó, tomando en cuenta de que estuvieron también presentes alrededor de 170 personas? Sí, en realidad fueron más de 180 y tuvo una representatividad inmensa de que convocó este evento que organizamos a todas las instituciones que usted comenta, el sector público, privado, quienes hacen opinión y quienes toman decisiones sobre estos temas. Bueno, el foro sirvió para promover el debate entre el sector público y privado y los actores principales de este segmento para diagnosticar y para poner en el tapete los retos que como país tenemos para la inclusión financiera. Creo que se logró el objetivo. El objetivo del evento provocó un debate y significó diagnosticar la situación de rezago que tenemos en el país de la inclusión financiera. Por ejemplo, uno de los datos que se dieron en el foro es que de la población en edad de trabajar más de 15 años en el país, es el 51% apenas tiene una cuenta en una institución financiera, banco o cooperativa. Eso significa que casi la mitad de la población de más de 15 años de edad de trabajar y que necesita formalizar sus transacciones y operaciones está fuera del sistema y recurre probablemente a la informalidad. Si necesita un crédito, probablemente recurrirá al chulco, lo cual significa... ¿Todavía hay el chulco aquí en el país? Claro, a pesar de que sí. Está penado y sancionado. No, claro que sí. Bueno, toda la vida ha estado sancionado y penado el chulco, pero como es una actividad ilícita fuera de todos los cánones normales y que se desarrolla en las calles, en los mercados, de una manera con subterfugios, digamos, siempre vamos a tener eso, no se va a poder eliminar completamente tal vez. En los mercados y en los pequeños negocios se da eso. Así es, quienes no tienen un crédito formal, quienes el tendero, la persona que vende las papas, digamos, en el mercado, que no tiene la posibilidad de acceder a un crédito formal por una serie de razones, y eso es parte del debate que hubo en el evento, por temas regulatorios, por falta de política pública, por falta de una estrategia nacional que promueva la inclusión financiera entre el sector financiero y el Estado. Entonces esas personas no logran acceder a una entidad para que le den un crédito. Y claro, quien está al lado para darle ese crédito es el chulquero, una actividad ilícita, digamos, para colocar crédito, pero que es subyugar a esa persona porque le hace que trabaje para pagarle a esa persona. Son a veces 10% mensual, 120% anual, pero de tasa efectiva porque se paga diario, se paga semanal, probablemente las tasas son mucho más estratosféricas y esa persona no tiene la posibilidad de crecer. Otra cosa es que puede acceder a un sistema financiero formal donde tiene un microcrédito que hoy se da en el país
que está con tasas que son superiores que las normales, claro que sí, porque es una tecnología especializada con la que se atiende a estas personas. Pero con respecto a los requisitos, ¿son demasiados? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes también con la finalidad de facilitar también que se pueda otorgar esos préstamos? Bueno, los requisitos son especiales para el segmento del microcrédito, pero yo diría de alguna manera menores que los requisitos para otro tipo de créditos, como por ejemplo consumo o productivo. El productivo comercial le requiere garantías, le requiere estados financieros y una formalización de la empresa. Y en consumo definitivamente tiene que tener garantías. El microcrédito generalmente no pide garantías. ¿Por qué? Porque está atendiendo a sectores vulnerables de la población, que no tiene patrimonio, que no ha acumulado propiedades, que no tiene vehículos para dar garantías. Ni casa tampoco. Ni tiene ni vivienda. Entonces, eso hace que haya un riesgo mayor, en efecto que sí, porque la garantía siempre sirve como una segunda fuente de repago. Pero para poder atender a esta población, para poder disminuir el riesgo por esta falta de información, porque información tampoco tienen, no tienen estados financieros formales, no tienen ni siquiera un registro de ingresos y gastos. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones especializadas, como los bancos que pertenecen a la SOMIF? Le visitan al cliente en su lugar del negocio y le ayudan en varios días en levantar toda esa información. ¿Cuánto vende diario? ¿Cuánto gasta diario en las necesidades de la actividad microproductiva, en el núcleo familiar? Le ayudan a levantar, a hacer un flujo de caja, le hacen la evaluación de la capacidad de pago, ven el entorno de la persona, su negocio, le acompañan en el crédito. Luego, durante la vigencia del crédito, están visitándole permanentemente para ver cómo va su actividad. Y el cobro, inclusive la recuperación, es personalizada por lo general. Este sector necesita ese tipo de atención. Eso hace que ellos tengan un acompañamiento en su actividad y logren tener una ascensión, digamos. Es decir, facilitar este acercamiento tomando en cuenta, por ejemplo, que los niveles de inclusión financiera acá en el Ecuador son bajos con lo que tienen los países de la región. ¿Por qué se produce esto? Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero fundamentalmente creo que como país, y esto le compete tanto al sector privado como al público, hemos descuidado el tema de la inclusión financiera y lamentablemente en los últimos años no ha habido una regulación y políticas públicas que promuevan la inclusión financiera. Creo que como país por lo menos estamos rezagados más de 15 años frente a los avances que han tenido la mayoría de países. ¿Por qué digo 15 años? Porque más o menos hace ese número de años se hizo aquí en el país una norma que promovía el microcrédito. Pero esa norma hasta la fecha no ha sufrido mayor cambio y es la única regulación que habla algo de inclusión financiera. A más de eso, no tenemos ninguna otra norma que promueve efectivamente lo que es la inclusión financiera. Como le decía, es el tema del crédito, es el tema de los servicios, es la apertura de cuentas para poder ahorrar, es la educación financiera, protección al cliente. Sobre eso no tenemos un compendio regulatorio que promueva e incentive a los operadores en desarrollar toda esta industria, que ya ha desarrollado en varios países de manera importante, ¿no? Por ejemplo, hay un ranking internacional que publica la revista The Economist, se llama Microscopio Global, hace más de 10 años hace este ranking en 55 países de cómo están en la infraestructura para promover la inclusión. El Ecuador en el año 2006 estaba sexto, más o menos cuando hicimos esta norma de microcrédito que le comento, porque era lo mejor que había en ese momento. En el 2009 bajó al sexto lugar, ya empezó a caer. Hoy por hoy estamos en el lugar 25. Ha venido cayendo porque todo lo que tiene que ver con inclusión, regulación, instrumentos, no hemos desarrollado. Conversamos en esta mañana con Patricio Chanabá, él es director ejecutivo de ASOMIF, Asociación de Instituciones de Microfinanzas. Una consulta, ¿cómo se puede promover, por ejemplo, alternativas de fortalecimiento y formalización de la economía, tomando en cuenta que esto también se analizó en ese encuentro? Sí, a partir del encuentro, bueno, y antes de ello también habíamos tenido ya conversaciones con las autoridades, especialmente de la Junta Monetaria, y luego del evento hemos seguido con esas conversaciones, que quiero resaltar eso, ¿no? Creo que la coyuntura y la apertura al diálogo que hay de las autoridades hoy por hoy, de la parte económica en este caso, con el sector financiero, es importante. Hay que resaltarlo eso porque eso nos da
la medida de que hay una nueva visión y el real interés de trabajar conjuntamente para sacar temas importantes como estos adelante. Entonces, en estas conversaciones estamos delineando un poquito las acciones inmediatas a tomar en que podamos promover y fortalecer el sector a través de una especie de estrategia, digamos, donde se articulen las acciones de varios actores, porque ese es otro problema, ¿no? La desarticulación, cada institución pública y hasta gremios privados, digamos, por su cuenta tratan de hacer el mejor esfuerzo, pero eso no es efectivo ni ayuda, digamos, a todo el país. Entonces ahora empezamos por eso, en tratar de ver un tema de articulación. Y por otro lado, ver los principales temas en regulación y en política pública a desarrollar e implementar para promover para todo el sector cooperativo y bancario las reglas claras para la inclusión. Una consulta, ¿en la regulación diferenciada, por ejemplo, en el sector cooperativo y el sector bancario en general, se debe dar o no? Es un tema que necesita análisis, digamos, ¿no? Pero hay ciertos factores, ciertas variables que están claramente, digamos, identificadas desde el punto de vista técnico, que no debería haber regulación diferenciada. Por ejemplo, el tema del riesgo. Tanto una cooperativa como un banco, al captar de los depositantes dinero y colocar en un crédito, provocan riesgos, porque si no se presta bien, no le paga bien la persona, pierde ese dinero el banco o la cooperativa y tiene problemas para pagarle al depositante. Entonces, aquí en todo el mundo, el que hace intermediación financiera tiene que tener un proceso adecuado para gestionar el riesgo. Ese concepto no cambia sea cooperativa o banco, absolutamente. Es el mismo riesgo que provoca tanto una cooperativa o un banco cuando capta y cuando coloca un crédito. Entonces, si la norma hace diferenciación en eso, está provocando una asimetría, una diferenciación de información que es nociva para los clientes, para el inversionista, para el mercado. Por ejemplo, hoy por hoy las cooperativas registran el crédito cuando cae en mora a los 35 días, la norma lo permite, y los bancos registran a 15 días. Tampoco se pide que los bancos lo hagan en 35 días, de ninguna manera, porque no es sano. Pero hay asimetría de información, entonces un inversionista, un agente económico del mercado, coge un balance de una cooperativa, un banco, y dice, esta cooperativa tiene 5% de morosidad y el banco tiene 4,5%, acá están lo mismo. No es así, porque el uno registra 35 días, más del doble que registra el banco a 15. Está subestimada esa mora. Y si permitimos que, por ejemplo, las provisiones se registren a más largo plazo en las cooperativas que los bancos, provocan un problema de gestación de algún riesgo, alguna burbuja. Entonces, tipo como ese no tendría que tener diferenciación. Economista, una consulta. Las tasas de interés y el microcrédito son asuntos que deben ser tratados desde el ámbito técnico y no político, han dicho ustedes. ¿Qué es lo que está pasando acá en el Ecuador? ¿Se da esta situación o no? Bueno, sí, lamentablemente el sistema de fijación de tasas de interés que viene ya implementado en el país desde hace varios años, al menos desde el sector privado no conocemos que haya un sistema técnicamente definido. Más eso se deriva de un cálculo de un promedio ponderado, entonces no es una definición de una fijación de tasas de interés que responda a la situación del riesgo de colocar créditos, pero que responda a la situación económica del país. Las tasas de interés es una variable que utilizan los bancos centrales para ir como política contracíclica, digamos, frente al tema de la economía. Por ejemplo, las tasas de consumo. Le suben las tasas de consumo a los países cuando quieren que se restrinja el consumo, o les bajan las tasas de consumo para que se promueva el consumo. Aquí en el Ecuador no hemos tenido esa política desde hace muchísimos años. Entonces, sí, es un requerimiento que haya una definición técnica de tasas de interés. En el caso del país, en el caso del Ecuador, ¿hay educación financiera y también de protección al consumidor financiero? Existe alguna normativa sobre el tema de educación y protección, pero creemos que todavía es incipiente frente a los mejores avances que tienen los países donde han tenido progresos importantes en lo que es la inclusión financiera. Pero permítame, Ileana, solamente completar la idea de las tasas de interés hace un ratito. La variable tasas de interés en el crédito es fundamental y creo que sí amerita sentarse el sector público y el privado, ya que se ha promovido bastante este tema de tasas de interés, para tener un diálogo técnico al respecto. Pero los datos estadísticos, ¿qué nos dicen? Cuando hay un control político, digamos, de tasas de interés, y que con una idea equivocada de bajar las tasas se promueve más crédito, especialmente para los pequeños, no está comprobada esa hipótesis. Tal vez por lo contrario,
Cuando hay un control político de tasas de interés en microcrédito especialmente y se ha tratado de reducir, lo que pasa, el mercado es pero clarísimo, tanto cooperativas como bancos. Se van a segmentos de la población de mayor capacidad de pago, colocan a personas que tienen mayores ingresos. Con esto atentan totalmente contra la inclusión financiera y en los últimos años vemos que los microempresarios más pequeñitos probablemente han visto muy difícil acceder a un crédito. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es un precio. Por ejemplo, cuando hace una silla a un fabricante de la silla y el precio que le han puesto a esa silla no le alcanza para cubrir los costos, no hace la silla nada más. En el sistema financiero es lo mismo, cuando el precio, que es la tasa de interés, no le alcanza para un crédito, no lo da. Y eso ha pasado en los últimos años. Entonces es un tema vital que tenemos que tratar, el tema de tasa de interés para el crédito. En este caso, ¿por qué es necesario también trabajar en una estrategia financiera de inclusión a nivel nacional? ¿No hay, no la hay, no se han reunido? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, como le comentaba, sí estamos en reuniones y conversaciones con las autoridades y tenemos claro que ese es uno de los componentes fundamentales para tener este espectro de medidas, este menú, digamos, el tema de educación financiera y de protección al cliente. Eso es fundamental porque las entidades responsablemente tienen que atender a los clientes de estos sectores más vulnerables para ayudarles a entender la situación del beneficio que tienen cuando tienen un servicio financiero, en lugar de, por ejemplo, manejar su dinero en efectivo o de tener un crédito del chulquero. Entonces hay que darle una educación financiera que sea transversal, ¿no? Que sea un acuerdo entre el sector público y privado, desde las escuelas, los colegios, un tema transversal, como ha pasado ya en otros países. Y la protección al cliente para que el responsable también, por ejemplo, no le sobreendeuden y le hagan técnicamente el análisis de darle un crédito. En este tema, ¿por qué es necesario tener una normativa que regule o ayude o avale también para hablar sobre este tipo de créditos? Bueno, es necesario la normativa porque siempre la regulación promueve o desincentiva las operaciones de cualquier segmento del mercado. Entonces, en este caso, una normativa tiene que promover y dejar reglas claras, por ejemplo, para el acceso de las personas al sistema financiero, es decir, la apertura de una cuenta. Tiene que haber normas explícitas de cómo estas personas pueden acceder y mantenerse en el sistema financiero. Tiene que haber una norma que diga qué tipo de productos y servicios se le otorgan a estas personas, a través de qué medios. ¿Para qué? Para que puedan los operadores tener el incentivo de desarrollar estos créditos. Y tiene que haber una política pública que incentive este desarrollo de todo el sistema financiero. Incentive en el sentido de costos razonables, en el sentido de un apoyo tecnológico desde el Estado, de ampliar los corresponsales a nivel nacional. Entonces, eso es parte de toda esta normativa que estamos promoviendo. Ustedes están realizando charlas y conversatorios sobre este tema específico. ¿Van a seguir realizando? ¿A futuro tienen algunos conversatorios? Sabemos también de que están dirigidos no solamente a los entes privados, sino también al sector público. Cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, estamos precisamente en esas conversaciones y tenemos planificado ya a través de su importante medio, también daremos la información, de algún taller donde ya se van definiendo estos retos y estas acciones principales para poder ya tener lo más pronto posible, digamos, estos acuerdos y empezar a desarrollarlos. Quería aprovechar también en mencionarle que la coyuntura económica que tenemos actualmente, que como usted sabe, estamos en una situación compleja de la situación económica, la situación fiscal, la situación del desempleo, el subempleo. La coyuntura inclusive demanda de manera importante implementar acciones rápidas para el tema de inclusión financiera, porque podría convertirse inclusive el microcrédito en la profundización del crédito en una especie de política contracíclica frente a la situación de debilidad económica que tenemos. El crédito tiene un beneficio de reciclaje y de ampliación en toda la cadena productiva importantísimo. Entonces, eso creo que es importante tomarlo en cuenta también por parte de las autoridades para promover este tema. Economista, queremos agradecerle por su presencia, sobre todo por haber topado un tema que es muy importante, como es la inclusión financiera. Muchas gracias por el espacio. En esta mañana hemos conversado con el economista Patricio Chanabá. Él es director